Buenas tardes. Bueno, una tarde más estamos aquí en este espacio de la Asociación Española de Terapeutas Transpersonales, un espacio que lo hemos nombrado Palabras con Esencia Transpersonal y que el objetivo de este espacio es mostrar una amplia variedad de herramientas, de enfoques, de abordaje sobre lo transpersonal, ¿no? A través de los cuales diferentes profesionales que vamos invitando cada semana o cada 15, 20 días, pues nos van a hablar desde su experiencia, desde su trayectoria, desde su conocimiento, cómo llevan esto de transpersonal tanto a su vida personal como a su, digamos, a su contacto con sus clientes, con aquellas personas que solicitan su acompañamiento. Me acompaña mi compañera María Hortelano. Tanto ella como yo somos también terapeutas transpersonales y formamos parte de la asociación. Somos las responsables del departamento de marketing y de comunicación, que en definitiva lo que hacemos es que estamos pues de alguna manera dando y expandiendo, ¿no?, nuestro propósito, que justamente es el tema que vamos a tratar hoy, ¿no? Encontrar tu propósito desde la presencia. Y para ello tenemos a Yeray González, que ahora luego lo presentaremos. Y un poco la idea es esa, ¿no? Es ese propósito que sentimos nosotros, pues expandirlo a cuantas más personas mejor. Ofreceros, ¿no?, nuestro conocimiento, nuestra experiencia, con el fin de que nuestras herramientas, con el fin de que pueda seros útiles a aquellas personas que les interese poder ponerlas en práctica y bueno, ir teniendo una vida cada vez mejor con nosotros mismos y en consecuencia con todo lo que nos rodea, y uno a uno, juntándonos todos, creando cada vez un mundo mejor. Así que voy a darle paso a mi compañera María, que creo que está por aquí. Y bueno, también saludar a las personas que se van sumando. Paloma, buenas tardes. Hola, buenas tardes. María, ¿qué tal? Muchas gracias, Deme, por la presentación. Bueno, mira, aquí haciéndola. A ver cómo me coloco yo, que me veo media nada más. Se une Geray también. Sí, lo voy porque creo que lo tengo que invitar, porque ya como vamos, aunque vamos cada vez haciendo un poquito más esto y cada vez estamos más expertas, pero, pero bueno, siempre se quedan cositas por ahí. Creo que ya lo he invitado, en breve entrará. Con muchas ganas, de que nos hable hoy de este tema. Me resulta muy interesante a mí el tema del propósito. Sí, porque aparentemente es como algo como muy grande, como un propósito, ¿no? Y bueno, a ver qué nos cuenta él de todo esto. A ver qué nos cuenta del tema del propósito y qué nos tiene preparado esta tarde. Muchas ganas de escucharle. Sí, a ver. Yo creo que ya lo he invitado, así que estará por entrar. ¿Querías comentar algo tú, María? Bueno, yo ahora en cuanto se incorpore Geray, hablar un poco, empezar a comentar el tema, ¿no?, del propósito. Nada, lo primero que me sale decir es que muchas gracias por estar aquí y poder compartir este espacio que hacemos cada 15 días o cada 3 semanas, desarrollo transpersonal, ¿no? Y dar a conocer un poco la importancia del autoconocimiento y del ir un poco más allá de lo que vemos. Pues sí, sí, la verdad es que estos espacios son muy nutritivos porque de alguna forma todos ponemos un poco en conocimiento todo lo que sabemos, lo que hemos experimentado, y de eso se trata, de compartir, de extender y bueno, cada vez llegar a más personas, que cada vez más personas se unan bueno, a esto, ¿no? A la responsabilidad y al propósito y a todo lo que nos genere bienestar. Geray, buenas tardes. Hola, Hola, Yeray, ¿qué muy tal? buenas tardes.
Pues muy bien, en general muy bien. Disculpen el retraso, pero no me funcionaba, no sé muy bien por qué, si era internet o si era el acceso o qué. Pero bueno, ya estamos aquí, que es lo que importa. Muy Pues bien, sí. bienvenido. Gracias. Con muchas ganas de escucharte esto que nos va a contar hoy sobre el propósito de vida y cómo trabajarlo desde la presencia, cómo encontrarlo desde la presencia. Antes de darte paso y empezar a preguntarte, te voy a presentar brevemente Muy para bien. que sepas un poquito quién eres, de dónde vienes. Pues Geray González Díaz es creador de Caminos de Ti, que es una plataforma online que ofrece recursos para el desarrollo integral del ser. Además es fundador de la Asociación Española de Terapeutas Transpersonales y es terapeuta transpersonal especializado en terapia sistémica y en anateoresis. Fue tutor de la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal y acompañante de numerosos alumnos y también es emprendedor. La primera pregunta, Geray, que me surge hacerte es ¿qué es para ti el propósito? ¿Cómo lo entiendes? ¿No? ¿Y para qué nos sirve conocerlo? Es una buena pregunta porque al final, aparte de por qué le da nombre a este encuentro, por todas las asociaciones que para mí están vinculadas o relacionadas con esa palabra. Bueno, al final, la forma de definir el propósito creo que depende un poco del momento vital en el que nos encontremos. Lo que más se suele entender por propósito es como esa especie de gran objetivo de vida, ¿no?, que tengo y hacia el cual me dirijo, lo cual genera no poca frustración en quien no conoce su supuesto propósito, ¿no? Y también genera cierta tensión en quien se supone que sí lo conoce para poder alcanzarlo. Para mí el propósito está mucho más vinculado con una especie de sentir interno, básicamente, ¿no?, con algo muy hondo, muy profundo, que a lo que quizás incluso le asociaría la palabra inevitable. O sea, para mí el propósito y la inevitabilidad están estrechamente unidos. Cuando yo conecto con mi propósito es inevitable que camine hacia allí, sea hacia donde sea ese allí. Así que yo comenzaría expresando eso, que el propósito tiene que ver con una fuerza que nos impulsa hacia un lugar. Eso cuando hablamos de propósito en cuanto al lugar hacia el que me dirijo, ¿no?, en cuanto a movimiento hacia el que voy. Luego tendríamos el propósito que cada momento tiene, o que cada objeto tiene, o incluso que cada persona tiene en mi vida. Así que podríamos incluso definirlo por categorías, por decirlo así, ¿no?, o por áreas. Es Seguro. como que no hay propósito, sino que puede haber muchos propósitos, ¿no? Tal y como yo lo observo en mi vida, sí. Porque claro, yo puedo observar eso, puedo observar ese propósito como de algo hacia lo que, ese movimiento que decía antes, que me mueve hacia algún lugar, hacia adelante, que me lleva, por ejemplo, a eso, a ser cofundador en la asociación, a tener o a crear Caminos de Ti y a otros movimientos en mi vida, que muchas veces han sido incluso como rompedores, ¿no?, con algo que yo venía haciendo, pero que de repente eso se muere y da pie a un nuevo movimiento. Pero luego tengo el propósito de este momento, que es lo que le da sentido y lo que le da profundidad a este instante y a lo que en realidad es ese otro gran movimiento en el que yo me dirijo. Según lo que estás diciendo, Geray, entonces detrás de todo lo que nos pasa, detrás de todo lo que sucede, hay un propósito. No sé qué decirte. Yo creo que detrás de todo lo que nos sucede hay lo que nosotros queramos hacer con eso. No creo tanto que haya un propósito externo a nosotros, o sea, no creo tanto en que me ocurre algo en mi vida que está diseñado para que yo viva no sé qué historia, porque la vida es una escuela y entonces yo tengo que aprender no sé qué, porque eso a mí personalmente me ha colocado en momentos de mi vida como en lugares contractivos al final, porque parece que todo es un aprendizaje y todo es una lucha y yo tengo que llegar a hacer no sé qué, porque nunca soy perfecto y siempre tengo que aprender cosas. Creo más en un propósito que yo le doy a lo que me ocurre. Eso sí que lo contemplo, ¿no? O sea, algo que me pasa en mi vida
tiene un propósito profundo, pero en el sentido de que me está ocurriendo, de que forma parte de mi vida y de que forma parte de, por lo tanto, la existencia de Yeray, con todo lo que eso puede implicar y todo lo que yo puedo experimentar ahí, ¿no? Entonces ahí es donde yo puedo aprovechar cada experiencia en mi vida, por pequeña o grande que sea, para cumplir un propósito mayor, que es el de dotar esa experiencia de un sentido profundo. Que no sea pues como el del pan se equivocó y me devolvió 10 céntimos menos, yo me enfadé, pero bloqueé mi enfado porque no, si yo esa experiencia la imbuyo de propósito, en el sentido de la aprovecho para vivirla completamente, ahí sí que va a adquirir una dimensión y una cualidad distinta. Y ahí es donde para mí ese propósito de ese instante cobra vida, y entonces sí que para mí tiene otra profundidad, otro calado. Esto que has dicho Cuando, parece muy importante, ¿no? Si esto que me pasa lo vivo plenamente, ¿no? Lo vivo, no sé qué palabra he utilizado, plenamente o intensamente, entonces cobra vida, ¿no? ¿Qué quieres decir con eso de vivirlo plenamente? Sobre todo es abrirme a vivir y a experimentar todo lo que esa experiencia tiene para mí. Normalmente hay una tendencia que yo a veces observo de vivir las cosas de manera muy superficial, ¿no? Como si fuéramos un poco de puntillas, ¿no? Que nada me toque mucho, que nada me afecte mucho. Si algo me afecta, lo meto enseguida debajo de la alfombra para que deje de afectarme y yo miro para otro lado. Esto que hacemos hoy en día tan divertido, ¿no? De enciendo la tele, veo una serie, una película, un juego al móvil, yo qué sé, ¿no? Cualquier cosa que me saque de mi propia intensidad de vida. Entonces, cuando hablo de vivir algo plenamente, es vivirlo tan plenamente como podamos, porque claro, hay diferentes niveles en nuestra conciencia que nos permiten ver más o menos en función de dónde nos encontremos, pero es algo que se practica y que se entrena, con lo cual si yo voy entrenando a darme cuenta de cómo me siento cuando esa persona me devolvió 10 céntimos menos, voy a poder observar todo lo que se dispara en mí, la sensación de injusticia, la sensación de que está haciendo mal su trabajo, yo qué sé, ¿no? Hay tantas posibilidades que se despliegan, o la sensación de cualquier otra cosa, ¿no? De sentirme superior porque no te los pedí, yo qué sé. Es muy divertido cuando vemos esto, cuando nos podemos separar de la importancia que le damos a las cosas y empezar a relativizarlas un poquito, podemos observarlas con otra profundidad. Y ahí para mí es eso, vamos descubriendo ese propósito que se oculta detrás. y Geray, cuando hablas de todo esto, es como que para darte cuenta, ¿no? De todo eso que has nombrado, de todo ese, pues o me puedo sentir superior, o esta persona no está haciendo bien su trabajo, o lo que ocurra, ¿no? Es como que realmente tenemos que tener una cierta presencia ante lo que está ocurriendo en mí, ¿no? Que con normalidad no ocurre. Claro. Por eso la importancia de propósito y presencia, que además empiezan las dos por PR, casualmente es propósito y presencia. Porque si metemos el propósito como algo muy alejado en el tiempo, hacia lo que yo me voy a dirigir y que algún día llegaré o no, lo voy a alejar de mí, porque claro, hay un camino que recorrer. Incluso si yo tengo muy claro mi propósito, como muy definido, ¿no? El hacia dónde, yo quiero ser un músico de éxito y ese es mi propósito de vida. Cuando tú defines eso, ya estás poniendo distancia entre tú y la palabra propósito, con lo cual te estás separando de la experiencia de estar sintiendo y experimentando tu propósito. Y por lo tanto no puedes vivirlo y te quedas con la sensación de me falta cumplir mi propósito, me falta llegar a él. El camino que yo ofrecería sería el contrario, es quédate en tu instante presente, observa todo lo que hay, observa cómo te sientes, observa todo lo que ocurre y desde ahí comienza a descubrir el propósito profundo que vive en ti porque tiene que ver con lo que tú estás sintiendo de lo que te está ocurriendo. Tiene que ver con lo que a ti se te despierta. Porque ahí empiezas a conocerte a ti mismo o a ti misma a través de lo que te ocurre. Y por lo tanto ese propósito lo vas a poder tener cerquita, por decirlo así. O sea, que Pensabas, sería algo así como abrirte a sentirlo, abrirte a sentir lo que hay
y desde ahí tomar una elección consciente de un hacia dónde, ¿no? Eso es. E incluso ni siquiera de un hacia dónde, sino de lo que hay en este momento. Ya luego vendrá el hacia dónde te mueve eso, ¿no? Una vez que tú empiezas, es como si fuera una cajita de sorpresas, ¿no? Una vez que tú la empiezas a abrir, ya el mismo, como el mismo sentido que tú le estás dando a este instante, comienza a desvelar lo que es el movimiento, si es necesario, o la acción consciente o inspirada que va a surgir a través de eso. Cuando yo me quedo en esa situación del panadero que decía antes y puedo vivir esa situación completa, en el mismo acto de vivirla, de observarme, de sentir lo que siento, de darme cuenta de todo lo que a mí se me despliega, yo estoy como abriendo esa cajita de propósito de ese instante. Y por lo tanto la acción que tenga que ocurrir va a ocurrir de manera natural, orgánica. No es alcanzar algo. Pensaba esta mañana un poco en esto del propósito y me daba cuenta o me venía a la mente el ejemplo del músico, ¿no? El yo quiero ser un músico de éxito, ¿no? Cuando uno se pone un propósito como ese, de alguna forma, sobre todo de lo que te alejas, es del ser músico, porque le estás imponiendo un de éxito, o reconocido, o famoso. Entonces, ¿cómo vas a experimentar, cómo te vas a entregar a la música que brota en este instante si hay un objetivo en el largo plazo? No sé si llega a esta idea o si se percibe, ¿no? Claro, venimos como de un, o bueno, al menos así lo siento yo, ¿no? Como que hemos escuchado mucho el tener un propósito, el tener un objetivo, el querer generar unas metas, ¿no? Como todo como muy lejos y como muy en otro lugar, ¿no? Y ahora es como que tú estás cogiendo todo eso y lo estás trayendo aquí al momento presente. Y claro, es como, a mí me cuesta, ¿no? Incluso a mí misma me cuesta mm, discernir esto que estás diciendo, ¿no? Porque yo a mí misma, por ejemplo, cuando me dicen propósito, lo veo como un poco más a largo plazo, ¿no? Como algo que va a ocurrir. Sí que es verdad que si pienso en, vale, ¿cuál es mi propósito, por ejemplo, de estar aquí en esta tarde, ¿no? Claro que ya que siento un propósito, ¿no? Que está aquí ocurriendo aquí ahora. Y que quizá esto que está ocurriendo, que es el propósito de este instante, de alguna manera es un pasito que estoy dando que me va acercando al propósito que tengo como un poco a largo plazo, ¿no? Así lo entiendo yo. Claro, suma a un propósito mayor, por decirlo así. Pero claro, porque tú traes ese propósito mayor a este instante y permites que se despliegue lo que está alineado con ese propósito mayor. Mm. Pero no te despistas de este instante. Lo que suele ocurrir es que nos despistamos de este instante, porque yo tengo un propósito que ocurre en el futuro, en algún momento del futuro, y entonces yo tengo que cumplir X metas y tengo que hacer no sé cuántas cosas, y ahí empezamos a desvincularnos de ese propósito interno. Ya yo no soy música, yo tengo que hacer esto para lograr aquello, para hablar con no sé quién, para no sé cuánto, entonces ya me despisto de lo que en realidad nutre desde lo esencial o desde lo profundo, mi ser músico. Entiendo, estoy de Y acuerdo bueno, que con eso que dices, Deme, perdona, con eso que decía antes, ¿no? De que lo ponemos en el futuro. Entiendo que no es incompatible, ¿no? O sea, es practicar en el presente, aunque haya también esa mirada a futuro, ¿no? Pero es hacerlo real en este momento. Por ejemplo, en el caso de ser músico, pues sería, si es ser guitarrista, pues estar tocando la guitarra ahora, ¿no? Como poner más atención a lo que pasa ahora que al después, aunque después haya también un objetivo. Y no sé si siempre os parece que tiene que ver ese propósito con el conseguir algo, o no necesariamente, porque parece que también va muy asociado, ¿no? Mm. Yo creo que es una de las cosas que nos alejan también de lo mismo, ¿no? De lo que en realidad está ocurriendo en este momento. Cuando yo quiero alcanzar algo, estoy diciendo que me falta eso que quiero alcanzar. Y por lo tanto mi objetivo
no sé si utilizaría diferentes palabras porque para mí ya eso ya se aleja de la palabra propósito, tiene que ver con otra cosa, que a lo mejor podría ser objetivo, como decía Demelsa antes, o podría ser otra palabra distinta. Propósito es algo que surge muy de dentro, que tiene que ver mucho con lo que yo siento y con lo que a mí me nace de lo más profundo de mí, y no está tan vinculado a la consecución de no sé qué objetivos o de no sé qué estados, como sencillamente a experimentar esos estados. Desde el momento en el que hay un objetivo, una intención de alcanzar algo, considero que nos alejamos de ese propósito, en realidad, en lugar de acercarnos a él. Porque empezamos a movernos en otro rango, es como si nos fuéramos a otro espacio distinto, que ya no es el espacio desde el que se vive el propósito. Nos vamos a un espacio, podemos llamarlo mental o intelectual o lo que fuera, ¿no? Un espacio que tiene más que ver con las estrategias y las maneras en las que yo voy a lograr conseguir no sé qué cosa. Y entonces ya me estoy ahí desvinculando de un sentir profundo que está alineado con otra inteligencia diferente, más amplia o más conectada con la vida, como lo queramos decir, o más de corazón también podría ser, ¿no? Y entonces, Geray, cuando hablas de, ¿no?, de esa profundidad en donde se siente el propósito, porque me vienen, ¿no?, personas o conversaciones que a lo mejor recientemente he tenido con personas, justo cuando a lo mejor le decía, ay, pues mira, pues vamos a hacer un encuentro para hablar de este tema, que era el propósito. Era como que no sabían, ¿no?, pues yo no sé cuál es el propósito mío, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de esto, ¿no?, de esta profundidad, de este sentir, de esto como más de corazón, si realmente no estamos conectados, ¿no?, no estamos en esa sintonía, difícilmente podemos sentir el propósito. Yo creo que nos Como que ocurre, se convertiría en objetivo, ¿no?, que es otra cosa. claro, nos ocurre con cierta frecuencia que nos cuesta sentir ese propósito. Y creo que tiene mucho que ver con esto que nombrábamos antes de estar fuera del instante presente. O sea que la presencia es como un ingrediente, bueno, el principal ingrediente para conectar con ese propósito. Claro, de alguna manera, si me voy muy a lo esencial, a mí me gusta a veces como irme muy a lo tremendamente esencial, ¿no? Si me voy muy a lo esencial, yo me encuentro vivo en este momento, por lo tanto soy vida, y el propósito que tiene la vida es vivir, y por lo tanto ya yo estoy cumpliendo con mi propósito como vida. Si estoy viviendo, claro, para estar viviendo voy a estar viviendo inevitablemente, haga lo que haga, pero para poder experimentar la vivencia de vida, tengo que ser consciente de que estoy vivo. Y para ser consciente de que estoy vivo, tengo que anclar mi presencia en mi vida, o sea, en mi cuerpo, en mi respiración, en lo que es vida. Si yo no estoy anclado en mí, no estoy sintiendo la vida en mí, y por lo tanto no estoy sintiendo el propósito de la vida, que es vivirse. Y entonces me siento sin propósito, me siento vacío, no sé muy bien para qué estoy aquí, intento llenar de alguna forma ese vacío interno que siento. Ocurre lo mismo con casi cada esfera. Si yo ahora mismo estoy comunicando y estoy hablando en este espacio y no estoy conectado con mi presencia y con lo que estoy expresando, sintiendo y ocurriendo a través de mí, no estaría anclado en el propósito de la comunicación que estoy llevando a cabo, y entonces no podría vivirla, no podría experimentarla, y sentiría lo mismo, sentiría que hay un instante de mi vida que está sin propósito, que es una sensación interna y artificial, porque como digo, al final estoy aquí, inevitablemente, pero mi sensación interna es lo que cambia. Lo que difiere es cómo me siento yo internamente. Si te sientes sin Claro, propósito, párate y respira, básicamente. Párate, toma una inhalación profunda, suelta el aire y empieza a notar que estás vivo o que estás viva.
Y desde ahí sería como para mí el primer paso de todos para comenzar a sentir algo de propósito. Luego ya veremos esa vida hacia dónde se dirige, ya veremos qué forma tiene ese propósito o qué forma toma, de qué manera, hacia dónde nos dirigimos. Pero claro, el primer paso es me paro conmigo y me quedo aquí, sintiendo. Perdón que te interrumpí antes, ibas a decir algo. Pues no me acuerdo. Oye, Gerard, y Sí, no sé además de la respiración, qué otras maneras hay para conectar con esa presencia y con ese propósito? Y la respiración también, supongo que mucha gente dirá, bueno, yo hago 3 respiraciones y no por eso ya sé cuál es mi propósito, ¿no? O sea, no sé cómo profundizar un poquito ahí. Claro, como es complejo y sencillo en realidad, porque se nos hace complejo porque buscamos algo más de lo sencillo. Lo sencillo nos parece demasiado sencillo, en cierto modo, y nuestra mente es como va a ser eso, cómo va a ser así de sencillo, de simple o de fácil. La realidad es que para mí es así de sencillo, respirar es algo que estamos haciendo todo el tiempo mientras estamos vivos y por lo tanto es algo que nos conecta automáticamente al instante presente. Pero si no es suficiente, si queremos otra cosa, podemos mirar hacia cualquier cosa que estemos haciendo en realidad. Si yo estoy fregando los platos en el fregadero, el único propósito que tiene ese instante es que yo esté haciendo eso. No que esté pensando en que después voy a ir a cocinar o a hacer de comer o después van a venir mis hijos o mis hijas o lo que fuera. No, estoy fregando, estoy fregando. El único propósito de ese instante es que yo lo viva completamente. Si estoy tocando la guitarra, como decíamos antes, el único propósito de ese instante es que yo toque la guitarra. Que yo me entregue, y quizás esto es algo que está muy vinculado al propósito, ¿no? Me entrego a la experiencia total y completa de esto que estoy llevando a cabo en este instante. Que esto se puede llamar mindfulness en según qué círculos y se puede explicar que tiene mucho que ver o fomenta o ayuda a poder hacer esto de esta manera, la meditación, ¿no? Toda esta parte. Pero al final para mí es incluso más sencillo que meditar y que mindfulness, es estar vivo, estar viva con lo que hay, haciendo lo que en este instante estamos haciendo. si es como que en ese instante es como estar ausente, ¿no? De pensamientos, estar ausente de otra tarea, estar ahí, Incluso si viviendo aparecen así. pensamientos, formarían parte de ese instante también, entonces tampoco pasa nada. O sea, todo lo que Como ocurra, observarlos, pero como algo que está ocurriendo, siendo consciente de ello, ¿no? eso es, en la medida de lo posible, observando esos pensamientos, dándonos cuenta y experimentando nuestra vida tal cual está ocurriendo. Sería como llenar de sentido los instantes que vivimos. En lugar de intentar correr por los instantes para llegar a la noche y acostarnos a dormir, o correr por los instantes para llegar a esta tarde que me voy al cine con aquella chica que me gusta tanto, no, experimenta el instante completo. Experimenta este instante en su completitud totalmente. Experimenta el siguiente instante, y ahí va llenando esos instantes de sentido y de propósito, porque estoy viviendo mi vida completamente, con todo lo que ocurre a su alrededor y con todo lo que ocurre en mí a medida que vivo mi vida. Y me nace Jedi porque es como que para ello tenemos que soltar el control totalmente, ¿no? Porque nuestra mente constantemente está como eso, diseñando, generando futuro, marcándome objetivos, metas, poniéndome tareas, mañana tengo que hacer esto, aquello, pim, 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 ¿no? Entonces como sería como un poco abandonar todo eso y de alguna manera ir como más eso, en el confiar, confiar en ese momento presente y en que ese momento presente me va guiando hacia, hacia el propósito de ese momento presente y hacia ese propósito mayor, ¿no? En cierto modo, sí, yo no diría ni siquiera la necesidad de soltar, sino más bien la necesidad incluso de experimentar esa parte, ¿no? Ahora, escuchándote lo del control, me acordaba del diálogo de voces y de estas voces, ¿no? Que
que se nombran. Entonces tenemos la voz del controlador. La voz del controlador tiene un propósito, que es controlar, generalmente para cuidarte y para protegerte, ¿no? Para que no te pase nada malo, para todo este tipo de estructuras de personalidad que hemos creado internas, que lo que hacen es, de alguna manera, cuidarnos como mejor saben, ¿no? Entonces, más bien sería, si aparece en mí, si yo me doy cuenta de que estoy intentando controlar un escenario de mi vida, el que sea, me puedo dar cuenta del propósito que hay en ese controlador interno. Y si yo me doy cuenta de ese propósito, puedo empezar a relacionarme con ese controlador de una manera más amable. En lugar de identificarme tanto con él, ¿no? Y de estar controlando toda mi vida, puedo darme cuenta de que hay una parte de mí que tiene el propósito de controlar. Y en lugar de luchar con ella o de intentar desterrarla, es, ¿vale? ¿Qué me pasa? Que tengo esto tan marcado, ¿no? Al final es como algo que yo quiero en mi vida, que yo quiero alcanzar o que quiero conseguir en mi vida. Y me puedo preguntar para qué, o de dónde surge, o si es realmente lo que quiero. Pero claro, todo eso viene a través de las vivencias, o sea, a través de experienciarlo completamente. A Me mí viene al... Perdona, Geray. no, decía que a mí me ayuda mucho colocarme en un lugar en el que estoy conociendo a Yeray, entonces me abro a descubrir quién es Yeray a cada instante y cómo se siente. Sus diferentes partes, voces, pensamientos, ¿no? Todo esto que nos conforma. Eso es. ¿Y qué quiere? ¿Qué le gusta? Perdona. No, eso que me venía al escucharte lo que ha dicho Deme, ¿no? La palabra inclusión, como el incluir todo, ¿no? Todos los personajes, las emociones, los pensamientos, todo lo que se presenta en el momento presente, incluirlo todo, ¿no? Y esa es la manera, de alguna forma, de vivirlo plenamente. A veces es complicado, ¿no? Cuando hay emociones muy dolorosas o pensamientos muy molestos, uno quiere irse a otro lugar, a un propósito grande de futuro que le saque a uno de ahí, ¿no? Claro. Difícil a veces sostener. Y es muy humano, creo yo, ¿no? Querer a veces escaparnos de nuestro presente, querer huir del dolor, todo este tipo de cuestiones nos conforman a un nivel. Considero que estamos en un punto evolutivo en el que ya podemos empezar a darnos cuenta de que esa no es la solución, simplemente de que llevamos toda la vida huyendo y para qué, ¿no? Entonces llega un momento en el que nos toca pararnos y decir, vale, voy a mirar a esto, voy a darme cuenta de qué ocurre y de qué hace esto en mi vida y de qué puedo hacer yo con ello. Mm. Pero claro, tratarnos con mucha amabilidad en ese proceso para mí es completamente indispensable, en lugar de ser duros o críticos con nosotros mismos. Cuando dices tratarnos con amabilidad, para las personas que nos estén escuchando, ¿qué quiere decir realmente tratarnos con amabilidad? Yo el concepto de amabilidad es uno que a mí que llevo como muy conmigo, entonces me puedo alargar bastante, pero para no alargarme mucho, básicamente tiene que ver con comprender, o a mí al menos me ayuda a comprender que, para empezar, no hay ningún lugar al que llegar, yo no tengo que ser nada, y esto se vincula mucho con el propósito. Cuando yo me pongo un propósito de ser no sé qué, de iluminarme, ¿no? Yo tenía mi propósito de la adolescencia era iluminarme, así de rarito era. Pues cuando yo tengo este propósito, eh, estoy tensionando o tensando, estoy generando tensión interna para intentar llegar allí. Por lo tanto, no me estoy tratando con amabilidad, no estoy tratando con amabilidad al Geray que soy en este momento. Y cuando miro hacia atrás, eso cuando miro hacia adelante, pero cuando miro hacia atrás, también puedo comprender que formo parte de un momento histórico concreto en el que todos los que estuvieron antes que yo lo hicieron lo mejor que pudieron y a mí me toca sencillamente recorrer otro trámite del camino, con lo cual puedo tratar con amabilidad a todos los que estuvieron antes que yo, puedo tratarme con amabilidad a mis yo del pasado y puedo mirar con otros ojos mi momento presente. Esto no quiere decir que todo vale y ya está, ¿no? Pero sí quiere decir que comprendo que este Geray de ahora tiene sus dificultades y tiene su momento. Y no tiene que estar en un lugar diferente del que se encuentra, ni tiene que ser distinto de cómo es.
Si acaso lo único que tengo que hacer es vivir mi vida, experimentar mi experiencia y de ahí ir aprendiendo, creciendo, evolucionando, ganando en conciencia o como lo queramos llamar, de la mejor manera posible. Pero a veces parece que vamos por la vida como eso, ¿no? Como el caballo que tiene que llegar a algún sitio para conseguir no sé qué y hay muy poco cariño hacia uno mismo ahí muchas veces. Muy importante lo que dices también, ¿no? De amabilidad con uno mismo y con los de atrás, como esa mirada al pasado de reconciliación, ¿no? Con tu versión pasada, el Jedi que se quería iluminar, y con tu antepasado, ¿no? En un sentido amplio. Claro, porque si hablamos de la unión de propósito y presente, tenemos que mirar de qué manera podemos estar más presentes. Y si resulta que yo en mi presente me trato mal a mí mismo, no voy a querer estar en mi presente. Si yo miro para mí y digo, debería de ser mejor, debería de expresarme mejor, por ejemplo, ahí no me va a apetecer estar aquí. Porque esto es como llegar a una casa y que te estén diciendo, no eres lo suficientemente alto, o no eres lo suficientemente bajo, o deberías de ser no sé qué. Pues mira, yo perdona, pero me voy. No tengo necesidad de estar escuchando esto, lo estoy pasando mal. Y si no me voy físicamente, me voy a mi mundo de historias y de mente, que es lo que hacemos normalmente. Entonces, para mí, un paso crucial dentro del mundo de la presencia es, no, empieza a tratarte bien, porque si no, no vas a querer estar en tu presente. Y desde ahí empieza a cultivar esa presencia, ese amor hacia ti mismo, hacia ti misma, y a encontrar ese propósito que surge en este instante, en este momento. Y que desde ahí te irá conduciendo pasito a pasito hacia el lugar en el que tengas que estar. Qué sencillo lo explicas, parece muy fácil de presentar cuando te oigo. Usted te iba a decir lo mismo, digo, "Uy, casi suena de verdad que me apetece y todo". Ganas de Pero quedarte. luego, cuando entramos en la realidad, ¿no? ¿Viste? Con esa presencia, es verdad que a veces nos encontramos con cierta contracción, ¿no? O Claro, con cierto malestar o incomodidad, con la que es verdad que a veces salimos corriendo. claro. Pero eso forma parte del juego. Esto es como cuando estamos meditando y te despistas y te dicen, bueno, pues tú sencillamente vuelve a la respiración, ¿no? Y te vuelves a despistar, vuelve a la respiración. Ese vuelve a la respiración siempre es con amabilidad, ¿no? La actitud, como una de las grandes patas de la meditación, es amable siempre. Cuando tú vuelves es, si quieres decir algo, porque o sea, puedes no decir nada, pero si quieres decir algo es, uy, qué bien, que me he dado cuenta de que estaba despistado con el panadero otra vez y vuelvo a mi presencia. Bien, pues con esto es igual. Si yo me evado de mi momento presente de la manera en la que sea, que esto es otro pequeño tip que podemos ir dejando por aquí, es aprovecha y aprende cuál es tu recurso favorito para huir del presente, porque todos tenemos el nuestro. O sea, esto somos maestros de escaparnos del momento presente y cada uno tiene su forma, a través de la comida, a través de los videojuegos, a través de las parejas, a través de un montón de cosas que tenemos, de recursos hoy en día. Somos especialistas en crear distracciones, al fin y al cabo. Pero si yo puedo aprender cuál es la mía, voy a poder darme cuenta de manera más fácil de cuál es la que se me activa. De que cuando resulta que siempre que me da por abrir la aplicación del móvil de no sé qué, es cuando estoy triste, cuando estoy pasando mal o cuando no sé cuánto, y ya parece que la mano se me va sola y saca el móvil, ¿no? O la mano se me va sola y enciende un cigarro, ¿no? Este tipo de distracciones, si yo las voy conociendo, me van a indicar que me pasa algo. Es como desandar el camino. Entonces cuando yo saco el móvil, puedo decir, espérate un momento, párate un instante, porque esta acción ya yo me doy cuenta de qué pasa cada vez que discuto con mi pareja. Y por lo tanto seguramente es que no quiero vivir este dolor de discutir con alguien a quien quiero. Entonces ya puedo empezar a desandar, puedo decir, suelto el móvil y me quedo con mi dolor. Y puedo ir reconociendo eso, pero claro, desde esa amabilidad, desde la que hablábamos antes, desde ese, uy, qué bien que me estoy dando cuenta de que esto me duele. Suelto el móvil, me quedo con mi dolor y entonces, ¿qué me pasa? Y entonces, ¿qué pasa? Qué Pues ganas, ¿no? Haciendo eso.
para mí ahí pasa la vida, ahí pasa el ya no dejo de querer dejar de vivir mi vida, porque lo que hacemos cuando hacemos eso es no quiero vivir esto. O sea, esto que estoy sintiendo no quiero sentirlo. Y llegamos a la locura, por decirlo así, pero lo digo con mucho cariño, a la locura en la que todos estamos inmersos y todas estamos inmersas, que es no quiero vivir lo que estoy viviendo, no quiero sentir lo que estoy sintiendo, no quiero experimentar lo que estoy experimentando. No tiene ningún sentido porque ya lo estás sintiendo, ya lo estás viviendo y ya lo estás experimentando. Entonces la idea de que no quieres vivir eso nos aleja de la vida, nos aleja de la fuerza, nos aleja de la presencia, nos aleja de lo que hay, supuestamente porque nos alivia eso que no queremos vivir. Pero en realidad ya lo estamos viviendo. Yo esto lo hacía yo pues también de jovencito, cuando me sentaba a meditar, utilizaba la meditación como una vía de escape. Entonces yo decía, estoy súper triste, pues precisamente por eso, porque había discutido con mi pareja tal y cual, me sentía como muy triste, entonces decía, me voy a poner a meditar. Yo meditaba, me conectaba con el vacío, con el silencio, con todas las cosas, y terminaba la meditación y volvía a la tristeza. Y era instantáneo. Claro, porque yo no estaba utilizando la meditación para sentir lo que estaba sintiendo, yo estaba utilizando la meditación para irme a otra esfera de realidad distinta, que también estaba ahí, pero que no era mi realidad emocional. Claro, sí, era una forma de evadirme de mi emoción a través de la espiritualidad. Primero, no extraigo los frutos que tiene para mí esa emoción que tengo. Y segundo, me alejo de la vida, me alejo del contacto con la vida. Claro, es que yo creo que como que hemos asociado mucho, ¿no? El tema este de la vida y todo, con todas las emociones que nos gustan, que nos resultan cómodas, que son placenteras, ¿no? Y a todas esas que son como más incómodas, pues le hemos puesto una etiqueta de esto, ¿no? Total. ¿No? Y al baúl ahí encerrada, ¿no? Y es como que también eso forma parte de la vida. Y creo que ahora estamos como en esa era, ¿no? Como en el reconocer eso y empezar a darle el espacio que realmente tiene, ¿no? Que realmente también forman parte de la vida. Claro. También somos vida cuando estamos tristes y estamos vivos y somos vida cuando sentimos frustración o miedo o ira, pero realmente cuando la sentimos, ¿no? No estamos vivos solo cuando vamos por la calle alegres y contentos. Y es como que eso se ha estigmatizado mucho, ¿no? O al menos así lo he visto yo como en estos años anteriores, he visto, ¿no? Como se tendía mucho, ¿no? A ver al positivismo, al que hay que estar bien, ¿no? Y todo lo demás era como que no. Y aquí es como que estamos un poco dando el espacio a eso que durante tanto tiempo creo que hemos estado rechazando, ¿no? Claro. Lo otro es como, ya les digo, es como precisamente alejarme de ese propósito, de esa profundidad del instante. O sea, yo quiero iluminarme, pero cuando discuto con mi pareja me siento triste, así que me pongo a meditar para irme a un ámbito más espiritual. Y por lo tanto, me estoy alejando de lo que supuestamente es la iluminación, que sería la integración de todo, incluyendo la tristeza. ¿Sabes? Como quiero ser músico, pero suelto la guitarra. No tiene mucho sentido. Vive la vida que estás viviendo y cuenta con esa experiencia como parte de tu proceso y de ese propósito interno profundo. En lugar de segmentar mi experiencia y decir esto no forma parte o esto no debería de ocurrir. Bueno, entonces quedan que tenemos que estar ahí, practicar la presencia para realmente conectar con ese propósito de cada instante. Sí. Y desde ahí observar que se despliega, qué ocurre. Me gustaría a la gente que nos está escuchando, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que quiera preguntarle a Yeray, que le pueda contestar aquí en directo, puede escribirnos una preguntita y desde aquí la vemos y le damos paso. Mientras tanto, Geray, aprovecho para preguntarte la gente
Quisiera saber un poco más de tu proyecto, de qué manera tú acompañas a descubrir ese propósito desde la presencia, dónde pueden encontrarte o qué es lo que ofrecen, ¿no? No sé si lo puedes comentar un poco. Pues la verdad es que en mi caso, precisamente el propósito que yo fui descubriendo a través de mi propio camino de ampliación de conciencia fue la creación de Caminos de Ti, que es el proyecto en el que estoy como muy, muy volcado, ¿no? Y Caminos de Ti precisamente tiene mucho que ver con el ofrecimiento de diferentes recursos, herramientas, para que cada uno pueda vivir su propio camino, ¿no? De ahí el nombre. Entonces, la idea es que podamos descubrir esa sensación profunda de propósito en cualquier ámbito de nuestra vida al que apuntemos. Me da igual si es alimentación, o si es empresa, o sea, si es emprendimiento, o si es mindfulness, o si es cualquier otra cosa, ¿no? Es de qué manera puedo conectar conmigo mismo a un nivel mucho más profundo y desde ahí conectar con esa sensación de propósito, con esa sensación más interna de, sí, vale, hay muchísima teoría hoy en día, hay muchísima información hoy en día sobre cualquier tema, ¿cómo puedo yo irme a mí, o sea, volver a mí, sin dejar de lado la parte de información que siempre es útil, ¿no? ¿Cómo puedo yo conectar conmigo mismo o conmigo misma? Caminos de Ti. Pregunta Paloma Insúa por aquí. ¿Cómo sostenerte cuando sueltas ese móvil y te quedas con esa emoción contractiva que a veces duele tanto? La manera de sostenerse es sostenerse, en realidad. Para mí es un entrenamiento al que no estamos muy acostumbrados. Es como cuando yo no estoy acostumbrado a experimentar mis emociones, cuando yo no tengo como mucha experiencia, por decirlo así, porque hemos sido educados un poco como hemos sido educados y hemos ido aprendiendo como hemos podido, ¿no? Me parece que todo es muy intenso. Entonces cualquier pequeña tristeza o enfado o lo que fuera parece que es como si fuera un tsunami que va a venir y me va a devorar completamente, ¿no? Cuando yo voy practicando, cuando yo sencillamente me quedo a sostener lo que estoy sintiendo, hay una capacidad en mí de sostener que se va ampliando poco a poco. Esta capacidad se entrena como cualquier otra. Entonces la manera de hacerlo sería haciéndolo. La manera de sostener mi tristeza es darme cuenta de que estoy triste, permitirme esa tristeza y desde ahí sostener lo que hay hasta que la emoción de manera natural pase a otra cosa. Me parece que las emociones van a estar ahí para siempre y no se van a ir nunca, y la emoción en realidad tiene un ciclo muy natural en el que aparece, tiene un pico y luego desciende y se desvanece. Cuando yo la vivo completamente. Si no la vivo, la voy bloqueando y va quedándose ahí, debajo de la alfombra, hasta que la alfombra es tan grande que me tropiezo con ella. Así que yo invitaría a entrenar. Práctica, ¿no? Porque también llevo escuchando, bueno, o al menos mi mente lo ha escuchado en estos últimos 2, 3 años, ¿no? La práctica, la práctica, la práctica, es como que vivimos mucho más la intelectualidad, leer, escuchar, no todo aquí en la mente. Y Claro. realmente tenemos que ir como un segundo paso, ¿no? Y decir, vale, mi mente ya tiene un montón de información, pero ¿y ahora qué hago con todo esto? Y me doy cuenta, ¿no? Por mí misma, por mi propio proceso, de que es la práctica. Y que tenemos que dar un paso más y pasar ahora, venga, ahora voy a practicar todo esto que ya sé, ponerlo en práctica. Y es la práctica, el día a día, ¿no? Lo que realmente genera, ¿no? Una transformación o esa, como tú nombras, ¿no? Es el ir ampliando ese sostenerme o ese poder pararme a sentir esas emociones que me recorren. Hay algunas que no son más fáciles, otras más difíciles, pero es cierto que es la práctica, es que es práctica, práctica y práctica. Claro, llevamos muchísimo tiempo con una cantidad de información teórica tremenda y nos falta o quizás nos vamos orientando cada vez más, por decirlo mejor,
hacia la vivencia y la experiencia. Yo creo que el punto de orientación hacia el que nos vamos dirigiendo es a experimentar y a vivenciar lo que realmente está ocurriendo, no a leer tanto sobre las emociones, sino a vivir las emociones, ¿no? Es el gran salto que yo considero que nos toca en este instante. Entonces todo lo que nos ayude a eso va a fomentar y va a potenciar nuestra propia evolución al final. Y todos los recursos que nos inviten a eso, más que a seguir leyendo, a seguir dándonos información teórica, a colocarnos más todavía en espacios mentales, todo lo que apunte más hacia algo más vivo, nos va a permitir experimentar eso de otra manera. Es como bajar esa información y aterrizarla en nuestro sentir y en nuestro cuerpo. Es eso que han nombrado antes, ¿no? Es vida, vivir. Al final estamos, parece que no tan acostumbrados a vivir o menos de lo que creemos. Estamos más acostumbrados a pensar la vida que a vivirla, ¿no? Completamente. Claro, pero también es para mí eso, cuando yo miro hacia atrás, lo contemplo como un eslabón dentro de la cadena de evolución natural del ser humano, ¿no? Y había un eslabón que era todo el desarrollo cognitivo, que era completamente necesario y a lo que le prestamos toda nuestra atención. Está muy bien, pero para mí es como si solo jugáramos con un juguete, ¿no? De todos los que tenemos, nos empeñamos en el dinosaurio, está muy bien, pero bueno, hay un montón de cosas, ¿no? Está la pelota y está no sé qué, y puedes jugar a muchas cosas. Entonces se trata de irnos a otro espacio y de utilizar otras herramientas que tenemos ahora mismo a nuestra disposición y que las abandonamos un tiempo porque requería nuestra propia evolución de un desarrollo enorme en la parte racional, pero ahora toca como regresar un poco y recuperar toda esa parte que un día abandonamos. Todo lo que nos ayude a eso, para mí, está ayudándonos a eso, a conectar con una parte más esencial, con una parte más profunda, con una parte más de propósito, con una parte que nos nutre a un nivel mucho más profundo, porque la esfera mental no deja de quedarse en un lugar muy superficial. Es como casi la primera capa que nos encontramos. No es lo mismo, no es lo mismo decir te quiero, que es una verbalización y por lo tanto utilizo mi intelecto, que sentir amor. Bueno, es una capa mucho más profunda. Y no es lo mismo sentir amor que ser amor, que es todavía más profundo. Entonces cuando hablamos de propósito, para mí tiene mucho más que ver con esa capa profunda de ser, de lo que realmente soy, y como decía al principio, ¿no? Nos conecta con esa inevitabilidad. O sea, yo ya soy músico porque es que no puedo ser otra cosa. Y ni siquiera soy músico, soy la música. Entonces ahí ya no hay nada más que ser eso que estoy siendo. Qué bonito lo que dices. Creo que es muy hermoso y que es una posibilidad que tenemos al alcance de nuestra mano todo el tiempo. Solo tenemos que darnos cuenta de lo hermoso que es, de lo intenso que es y de lo profundo que es, de lo profunda que podría ser nuestra vida viviéndonos desde ese lugar. Pero claro, eso se experimenta y se puede experimentar, como les decía antes, ya solo respirando en este momento. No es necesario más. Respiro y siento la vida en mí. Y voy observando a dónde me lleva. Como que a veces la mente quiere encontrar es esto, ¿no? Y no es algo que se encuentra a través de la mente, es algo que se siente, se experimenta y ya está. Claro. No puede ser de otra manera algo tan profundo como el propósito. E incluso preguntarle a la mente viene a ser como preguntarle algo que no está preparado para responder. Entonces, lo que ocurre con este tipo de cuestiones es que revolucionamos a nuestra mente. Le pedimos una información que no está preparada para darnos. Entonces, ¿qué ocurre? Que la mente que está a nuestro servicio se revoluciona y comienza a girar a toda velocidad y después no sabemos cómo pararla, pero porque nosotros le hemos pedido una información que no nos puede dar.
sencillamente corre como una loca intentando darnos la información. Tu propósito es por allí. Ah, no, espérate, que es por allá. No, mira, léete este libro que vas a encontrar el propósito. O mejor mira aquel vídeo de aquel que lo encontró. Entonces estás en una búsqueda frenética, cuando la clave es pararte y preguntarle a lo que realmente en ti puede conocerlo. Y eso tiene más, ¿no? Que tiene más que ver con el ser, con la esencia, con otra parte, ¿no? Más profunda. Qué maravilla escucharte, Geray. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues sí, yo creo que ha sido un espacio muy profundo en el que realmente poder experimentar de experiencia, ¿no? Más que de análisis. Como que es verdad que queremos encontrarlo desde la mente y realmente ha dicho algo que creo que ha sido como para mí, ¿no? Como un punto clave, ¿no? Es como que a veces le preguntamos a la mente cosas que no tiene ni idea, que ella no sabe. Es como, de verdad, a veces como soltar eso, atrevernos a soltar y a quedarnos aquí con la experiencia es simplemente experimentando, ¿no? Sin esa necesidad de etiquetar, de armar algo, ¿no? Hay un ejemplo muy claro, que es mirar a un niño o una niña haciendo cualquier cosa, bailando. Y ya ves que el propósito está ahí. O sea, no es puro baile, es pura danza. No hay un futuro al que voy a llegar para ser el mejor bailarín del mundo, o para conseguir dinero, o para conseguir seguidores, o para no sé qué. No, es completamente eso que está experimentando en ese instante. Y ahí hay una sensación de completitud, de no falta nada, que nosotros después estamos toda la vida buscando. Qué bueno. Me quedo con eso yo, sobre todo, ¿no? Lo que mi mente crea que quiero conseguir, sélo tú ahora mismo, ¿no? Sé tú eso ahora mismo y ya está, y suelta todo lo demás. Eso es. Entonces, Como mínimo, como Bueno, práctica, ya está divertida. practicaremos. me quedo respirando también, a ver qué siento y hacia dónde voy, qué hago ahora, cuál es mi propósito de este momento. Muy bien. Muchísimas Bueno, pues gracias, Mirai, eh, por Muchísimas acompañarme. gracias. 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 Gracias por la muchas gracias por invitación. este espacio, por esta conexión, ¿no? De alguna manera, por invitarnos tan sutilmente. Es un placer súper enorme, de verdad, compartir. Y gracias a todos, a la existencia de la asociación, a ustedes dos, a todas las personas que nos han estado viendo. Bueno, que es muy rico compartir desde este lugar. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Geray. Un Gracias abrazo fuerte y otro para ti, Deme. para ti, María. Nos vemos próximamente en 15 o 20 días, de Hasta nuevo pronto. en otro espacio. Un Un abrazo abrazo fuerte. a todos. Que Gracias. tengáis buena noche. Buenas noches Igualmente. a todos. Hasta luego. Chao. A ver cómo quito yo esto ahora.